Hola amigo cubano, hermano. Aquí estamos, sin prisa pero sin pausa. Algo, algo hemos logrado en nuestro empeño de cambiar Cuba. Algo hemos avanzado. Estuve hablando en alguna directa anterior, estuve hablando de la trascendencia de la decisión del Parlamento Europeo de prohibir la entrada de los funcionarios cubanos a Europa. Y ha sido una lucha de muchos cubanos que hemos intervenido y hemos actuado y hemos estado allí, nos hemos comunicado con los eurodiputados y hemos transmitido una visión diferente a la que está mayormente vendida en Europa, que Cuba es un país con un reconocimiento que evidentemente Fidel se lo trabajó bien. Hay un reconocimiento, aún queda un reconocimiento mundial a esa dictadura genocida y nosotros como cubanos tenemos que seguir la lucha y llegar a todos los puntos del planeta para sensibilizar de que aquello no es un modelo de ningún modo a seguir social y político, que aquello es una dictadura genocida que tiene a todo un pueblo sometido, humillado y maltratado. Y sin duda eh, el tema de la lucha contra la dictadura ha tenido su recompensa en esta decisión del Parlamento Europeo. Y cubano, es preciso que nosotros sigamos luchando, que nosotros sigamos en el camino de terminar el derrocamiento de esa dictadura, porque bajo la sombra de ese régimen hay mucho sufrimiento de madres, niños, ancianos que tienen problemas para comer, medicarse, para ducharse y hasta para beber agua. Es importante que los cubanos dignos nos unamos y terminemos definitivamente con esa dictadura. Hoy exclusivamente quería dedicarle esta pequeña intervención a llamarte la atención, a pedirte de corazón que te una a nuestro movimiento José Martí, que hemos, que estamos vertebrando. Tenemos una estructura, hemos creado una estructura colectiva de dirección para enraizar el movimiento en Cuba y en todas partes del mundo. Ha habido una expectativa con el movimiento Cuba Primero que realmente unió a muchos patriotas y unió a muchos movimientos. Dentro de ellos los que yo en los que yo tenía monitoreado con mis recursos y mi posibilidad en Cuba y en el mundo. Lo que yo humildemente podía hacer por unir a Cuba Primero y realmente de buenas a primero nos quedamos en la calle todo el mundo. Y lo más triste del caso es que muchos de los cubanos que se unieron a Cuba Primero están en la cárcel. Hay referencias de 10, 9, 10, pero no es así, hay muchos. Hay mucha gente presa por verme manifestado y sobre todo de jóvenes que no tenían la experiencia ni tenían el rigor de saber lo que es la dictadura y se lanzaron con el nombre de Cuba Primero y terminaron presos. Y los que han terminado presos no van a salir tan fácil. Nosotros tenemos la responsabilidad de sacar todos los presos políticos. Para sacar los presos políticos hay que acabar con aquello. Y con aquello hay que acabar. Entonces, tú que estuviste en Cuba primero y yo
Participé, hice cosas ahí. Me nombraron un representante de España, de Cuba primero, y estuve en la dirección de Europa y todo parecía sólido, fuerte y con grandeza para acabar con aquello, pero se diluyó de un día para otro. Entonces, si tú fuiste de Cuba primero y tú sigues con la solidez de luchar contra la dictadura, únete al movimiento José Martí. El movimiento no es una cuestión mía personal, es una cuestión de un grupo que hemos estado discutiendo, hemos estado viendo, hemos estado proyectándonos, y se nos ha unido mucha gente. Dentro de ellos se nos ha unido gente frustrada, como yo, de Cuba primero, que vive en ese movimiento la integración de un camino para acabar con la dictadura. Y de momento nos quedamos en el aire con unas poca gente presa y sin perspectiva de orientación. Entonces nosotros, el movimiento José Martí, lo tenemos planteado en primer lugar porque Martí fue un líder, nuestro héroe nacional, nuestro apóstol fue capaz de unir todas las sensibilidades en la lucha contra el dominio colonial español. Queremos que el ejemplo de Martino nos cubra a nosotros. Nosotros tenemos dos enemigos muy sólidos en este problema. Una es la dictadura y otros son los medios de comunicación. Hoy cualquiera hace lo que yo estoy haciendo, emite un criterio, emite una opinión y, y es realmente triste y bochornoso la cantidad de cubanos que hay en las redes peleándose entre ellos, discutiendo entre ellos, hablándose, diciéndose cosas de extrema bajeza, ¿me entiendes? Entonces el que no el que quiera dedicarse a sacarse trapos sucios y cosas sucias tendrá que estar en otra idea, pero la idea de este movimiento es vertebrar un movimiento sólido a nivel internacional, a nivel nacional, tratar de recuperar las estructuras que estaban creadas de Cuba primero, tratar de recuperar todos los hombres y mujeres dignas de nuestra patria que intervinieron con pasión y con fuerza en el movimiento Cuba primero y recuperarlo y vertebrar el movimiento de que lo hagamos sólido, fuerte y que lleve a la libertad de nuestra patria. Si tú estuviste en ese movimiento y te ves en el vacío de no saber para dónde coger, puedes incorporarte al movimiento. Este movimiento estará vertebrado con unos estatutos, con unos principios colegiados de dirección, con unos principios de vertebración a nivel regional, nacional, a nivel de todos los cubanos y tiene unos principios de disciplina que es importante. Aquí no queremos nadie que venga a cuestionar a nadie. Aquí no puede haber críticas públicas. La unidad es fundamental para llegar a alguna parte. Si yo en este movimiento empiezo a hablar de uno, empiezo a hablar más de otro, estoy desvirtuándolo totalmente. Las cuestiones que como personas que somos, personas que vivimos unos en Europa, vivimos otros en Estados Unidos, vivimos en Cuba, uno es el producto al medio donde vive y se desenvuelve, los pensamientos, la visión política que puedo tener yo sobre el tema de Cuba, sin duda está influenciada por mi vivencia, por mi experiencia política que la he tenido en Europa, en España. Y evidentemente el que vive en Estados Unidos pues está influenciado por la política norteamericana, porque vive en Inglaterra igual. Entonces nosotros tenemos una diversidad de criterios debido al lugar en donde estamos. Hay cubanos en África, en todos los países de África hay cubanos viviendo, tienen otra visión, pero
nosotros tenemos que en el movimiento llevar el movimiento a una unidad perpetua, una unidad que no tenga fisura, que no haya fisura, una unidad estructurada en los estatutos, una unidad estructurada en disciplina. La disciplina es el resultado para obtener cualquier resultado en cualquier cosa, en la vida individual, en la vida colectiva. Si no hay disciplina, y es muy triste ver lo que se ve entre cubanos diciéndose uno que si tú eres, que si yo soy, que si aquello es realmente, es más nocivo para la lucha contra la dictadura. eh, Ese chismorreteo entre cubanos, entre crítica, entre... Hay gente que se equivoca, pero yo públicamente ahora no tengo que empezar a rajar de uno ni de otro. Los youtubers, son gente que tienen una visibilidad. ¿Cómo yo voy a ir contra la de ellos? Y ellos, la mayoría, vierten criterios en contra de la dictadura. Pues tienen que ser aliados nuestros, no pueden ser enemigos nuestros. Entonces, cubano, es preciso que nosotros, eh, mi mi saludo, perdonen los que me pueden estar mirando que no le haga referencia, porque quiero ser breve y concreto para no dilatar mucho esto y que mi mensaje llegue sobre todo a los cubanos que están dentro, sobre todo para que le transmitan a los cubanos que están presos en Cuba, que hay cubanos fuera que con vergüenza, dignidad, con valentía, con valor, preñado de la valía, el valor de Antonio Maceo, de José Martí, y que esos que están presos en Cuba no están tirados al abandono, que hay un grupo de cubanos dignos, de cubanos sólidos y válidos que estamos trabajando. Yo estoy transmitiendo un criterio personal, pero es el criterio de un colectivo que nos hemos unido y estamos creando, proyectando un movimiento para que funcione a nivel internacional y para que funcione a nivel de Cuba. Pero no queremos más gente presa, no queremos más gente presa. Todo el que esté dentro de Cuba lo estamos llamando a que se una a nuestro movimiento, pero no queremos héroes, queremos, no queremos mártires, queremos héroes en la oscuridad, que sean discretos, que no vayan contra, para que no vayan contra ellos. Necesitamos los cubanos en la calle, necesitamos los cubanos actuando en la calle con libertad. Los cubanos que están presos están inhabilitados para hacer cualquier cosa en contra de la dictadura. No queremos que vayan más gente a la cárcel. Y en este movimiento que, que estamos planteando, un movimiento que yo tengo una parte vertebrada, otros están vertebrados, está la unidad de, hay compañeros de Cuba Primero que se nos han unido y tendremos un grupo, un núcleo colegiado de dirección, bueno, que ya lo tenemos, pero estamos dándole los requerimientos, no queremos desesperarnos ni a lanzarnos y que nos penetren y que nos destruyan. Evidentemente Cuba primero fue penetrada y destruida y aniquilada, porque evidentemente empezó ahí la lucha entre cubanos, que yo creo que tú eres, que tú eres malo, que tú esto. No, 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 no. Aquí tenemos un enemigo, Raúl Castro, los hijos de Raúl Castro, el Partido Comunista, porque ni las Fuerzas Armadas son nuestros enemigos, y enemigos son aquellos del Ministerio del Interior que son genocidas, que dan golpes, esos sí son enemigos nuestros. Pero hay muchos hermanos valientes del ejército, hay muchos hermanos valientes que se nos van a unir, hay muchos cubanos de las Fuerzas Armadas que están con nosotros, hay muchos oficiales que ya están en nuestro movimiento, hay muchos que quieren incorporarse al movimiento. Lo pasa que Raúl, con su genocidio, su asesinato, es capaz de matar al que se le meta por el medio. Y nosotros queremos que el movimiento este no sea un vehículo para que la gente vaya presa, sea un vehículo para que todo cubano trabaje en unidad,
en armonía y en fuerza para acabar con aquello. Hay que acabar con esa dictadura que nos tiene sometido y humillado a 12 millones de cubanos. Tenemos que acabar con el tema cubanos contra cubanos. Tenemos que ser una sola nación, una sola patria en que quepamos todos, los de derecha, los de izquierda, los comunistas, los no comunistas. Tiene que caber todo el mundo. Los comunistas allí están por imposición y por intereses, porque allí de comunismo ya no queda nadie. Los secretarios del partido y los secretarios del Poder Popular, estos son gente que están viviendo de ese sistema. Pero si se incorporan con nosotros son nuestros hermanos, porque si algo tenemos nosotros es que es nuestra identidad nacional. Donde quiera que se para un cubano, viva donde viva, somos hermanos, somos una identidad sólida, presidida por Martí, presidida por nuestra bandera, por nuestro himno de Perucho Figueredo. Y nosotros tenemos que buscar esa vértebra que nos une, y tenemos que buscar a Martí como líder, como representante genuino de nuestra historia. Y ese es el camino para que cada cubano se incorpore a nuestro movimiento. Y en nuestro movimiento no hay cubanos malos. El que entre será cubano de la lucha, será cubano unido a nosotros. Lo que no puede haber es cubanos que lleguen a crear desvertebración, que lleguen a crear problemas. Todo lo que se pueda discutir, todo lo que nos puede separar en concepción y en criterio, hay que hablarlo en privado. Hay que conversarlo en privado. Me llaman a Yane o llaman a Alberto, llaman al otro, al núcleo, o la vertebración que vamos a hacer a nivel de provincia, a nivel de regiones, toda la vertebración que tenía Cuba primero. Le estoy pidiendo a los que estén en la calle de Cuba primero, le estoy pidiendo unidad al movimiento José Martí, que se unan, los del movimiento Cuba primero. No estoy traicionando a nada ni a nadie. Formé parte del movimiento Cuba primero, y el movimiento Cuba primero se desboronó en nada, se desactivó, se desapareció. Y como yo formé parte en el movimiento de Cuba primero, vertí mis criterios, vertí mi opinión, trabajé poco, pero trabajé en Europa con el movimiento Cuba primero, trabajé en España, empecé a buscar simpatizantes en España, y yo formé parte del movimiento Cuba primero. Hoy no es Cuba primero, pero todos esos elementos de Cuba primero que estuvieron pasionadamente incorporados a la lucha, que estuvieron incorporados al trabajo de ese movimiento, tienen nuestras puertas abiertas y tienen una representación política, pública a nivel de nación. Somos una nación sólida, somos un país sólido y somos unos cubanos con dignidad y vergüenza. Y hay muchas familias sufriendo en Cuba las barbaries de esa dictadura. Y si tú eres cubano digno, si tú eres un cubano de vergüenza, te incorporas a nuestro movimiento. Nuestro movimiento es un movimiento que daremos a conocer públicamente en los estatutos, las vías, el camino, pero que no es un movimiento individual ni particular, ni es un partido político, es un movimiento de unidad nacional. Es un movimiento de unidad nacional. Estés en el partido que esté, pertenezca a donde pertenezca, es un movimiento para terminar con la dictadura. Después que tumbamos la dictadura, pues cada cual que se organice políticamente donde quiera y donde esté. Pero ahora no hay otra alternativa que ir contra la dictadura. Tenemos que buscar la unidad nacional para acabar con esa dictadura que tiene pie de barro. No la hemos tumbado porque no nos hemos organizado y porque vamos un cubano contra otro. Unidad, unidad y unidad es el principio. Es el principio martiano para nosotros vertebrar el movimiento. Y no hay que empezar en tanto dinero, ni hay que pensar en capital, ni hacer esto, no. Hay que pensar en que hay que estar ahí, hay que estar ahí. El cubano que sienta vergüenza, que sienta deseo de cambiar nuestro país, debiera incorporarse con toda la moral y la fuerza. El tema de los recursos, pues lo iremos ventilando y viendo si podemos, pero sin recursos se puede hacer mucho más
que lo que tenemos pensado. Nuestro movimiento no descarta cualquier tipo de acción. No descarta cualquier tipo de acción. Raúl llegó al poder que ostenta por más de 65 años, llegó al poder por las armas. Llegó al poder por la fuerza. Y que Raúl esté hoy en el poder ha significado la muerte y la vida de miles y miles de patriotas cubanos que por pensar diferente a ellos lo han fusilado, lo han metido en fosas comunes, lo han encarcelado 20 y 30 años. Hay muchos cubanos con 30 años en la cárcel por no estar de acuerdo con ellos. Entonces nosotros no descartamos ninguna opción. En nuestro movimiento lo que queremos es discreción y fuerza. Discreción y fuerza. No hay que venderse los que están dentro. Tenemos que cuidar de la gente que está dentro. Y lo de clandestino, tengo mis dudas porque hay clandestinos y clandestinos. Pero si dentro del movimiento, conociéndose las estructuras, hay que actuar clandestinamente en Cuba. Porque no podemos vender la libertad de los cubanos que luchan. No podemos sacrificar la libertad de los que luchan. Y es mejor que lo hagan en silencio, que hagan en silencio lo que puedan y que no lo identifiquen para que tengan capacidad de seguir haciendo cosas. Para seguir haciendo cosas. Llamo a todo el cubano digno de vergüenza y de moral que se una al movimiento José Martí. Al movimiento José Martí, que no es un tema personal mío, es un tema de cubanos de Europa, de cubanos de Estados Unidos y de cubanos de dentro de la isla y de cubanos de todas partes del mundo, que queremos una Cuba libre y soberana, queremos una Cuba que sea de todo, queremos una Cuba que no haya represión, queremos una Cuba democrática, queremos una Cuba con desarrollo, queremos una Cuba con principios económicos diferentes, queremos una Cuba con capacidad de desarrollar el talento y dar oportunidad al talento, el que vale para ser empresario y rico que lo sea, y el que valga para lo que valga que lo sea. Oportunidades a todos los cubanos, oportunidades para todo, oportunidades para todo el cubano, esté dentro, esté fuera. Eso, ¿no? Que tú te fuiste, que yo fui, que yo no soy, que tú estás dentro. No, no, cubanos somos todos los que estamos fuera, y una gran parte de los que estamos fuera porque no hemos podido resistir vivir en nuestra patria. Y el cubano que está fuera tiene tanto derecho como el que está dentro. Y el que está fuera tiene tanto derecho y responsabilidad en esta lucha como el que está dentro. Y tiene que haber unidad de los que estamos dentro y de los que están fuera. Y el que no ha hecho nada tiene el derecho ahora de hacer algo. Esté donde esté. Y estoy haciendo un llamamiento a que te incorpores al movimiento José Martí. José Martí vertebró el movimiento de la lucha de la guerra del 95. José Martí fue un líder que unió a todos los cubanos. Tenemos un movimiento creado con disciplina. Donde no hay disciplina no hay resultado. Disciplina es que tú no puedes hablar del hermano, cualquier tontería en las redes sociales. Quien hable mal de otro cubano en las redes sociales se inhabilita en el movimiento. Deja de ser parte del movimiento. Tú puedes ser cubano y hablar lo que te dé la gana, pero tienes que hablarlo fuera de la estructura de nuestro movimiento. Nuestro movimiento es para respetar a los cubanos, es para respetar el objetivo de la lucha, para respetar el camino de la lucha. El movimiento es ese, el que esté dentro del movimiento tiene que aportar, tiene que trabajar, tiene que dar criterio, tiene que dar versiones, pero todo el criterio tiene que hacerse de forma privada, tiene que haber discusiones privadas y lo que salga públicamente tiene que mostrar la unidad de Martí, la unidad que logró Martí con los cubanos. Lo que salga públicamente es eso. No podemos hacerle el trabajo a la dictadura de estar peleando tú con aquel, con el otro, y la olla de grillo que hay. Todo el cubano que diga algo en contra de la dictadura es nuestro hermano y
y nuestro aliado, esté en el movimiento o no esté en el movimiento. El que hable mal de la dictadura no es nuestro enemigo. Y no vamos a hablar mal de nadie, de ningún cubano, que no sean los que están en el poder, que no sean los que tenemos nosotros que derrocar. Cuento contigo, hermano, no soy yo solo, es un grupo que estamos vertebrando el movimiento Cuba, el movimiento José Martí por la unidad. Únete y busca aliados, busca y une aliados. Todo el cubano que participó activamente en el movimiento Cuba Primero tiene las puertas abiertas de nuestro movimiento, tiene las puertas abiertas de nuestro movimiento para incorporarse, pero con un principio ético, moral, inevitable, que es no hablar mal de nadie, ni de grupo, ni de nadie. Nuestro objetivo es derrocar la tiraría, vertebrar una estructura de cubanos dentro y fuera de la isla para derrocar la tiranía, ya sea por vertebrar una manifestación gigante, ir contra las sedes de los partidos y del poder popular y contra eso, como lo teníamos concebido en otro movimiento que yo tuve. El problema no es irse a la calle a que vengan las Fuerzas Armadas venga la policía con palo y piedra. No, el problema es manifestarse y meterse en la policía local, en el comité militar municipal, en meterte en el partido municipal. Esa es la estrategia, no salir a que vengan para arriba nuestra a darnos palo. La estrategia es una manifestación, que lo he dicho, en un día se acaba aquello, una manifestación colectiva en Cuba y ocupar los centros de administración. Ocuparlo, y ocupar la policía y ocuparlo todo. Esa es la estrategia, pero no descartamos en nuestro movimiento la lucha armada y la lucha con fuerza. Hay que aniquilar el sistema, hay que desveterar el sistema, hay que incapacitarlo, si es pegando fuego, si es pegando candela o metiendo una bomba donde haya que meterla. Que lo tengan claro, pero no es ese momento. No es ese momento, pero nuestra lucha no se va a detener, ni la va a detener nadie que se meta en ese grupo. Nadie que se meta en ese grupo. Cuento contigo, hermano, cuento que tú llames al otro cubano, que dejemos los protagonismos, que dejemos la sensación de yo soy, yo fuse, yo creé. Hay 300 movimientos en el mundo cubano. Ninguno está haciendo nada. Y todos han hecho algo. Es un movimiento de unidad nacional. Acabamos con la dictadura y después cada cual que se organice en un partido, que se organice en lo que sea, pero hoy es un movimiento, José Martí, para acabar con la dictadura. Para acabar, no, para esperar que yo creo que nos infiltren, que nos metan uno de la seguridad, el que entre de la seguridad lo vamos a identificar y los vamos a juzgar y lo vamos a sancionar, esté donde esté, y le vamos a pasar la cuenta, esté donde esté. Un movimiento con justicia tenemos que tener. Aquí nada, se tiene que acabar la seguridad del Estado, se tiene que acabar, porque la seguridad del Estado va contra el cubano, va contra el pueblo, va contra todo. La seguridad del Estado es nuestro enemigo y tenemos que identificarlo, el que se nos aproxime. Que el movimiento Cuba Primero, evidentemente penetraron, penetraron y acabaron con todo el mundo. Y esa penetración acabó con los cubanos que estaban en Cuba de una forma o de otra luchando. Hermano, únete y contamos contigo. Únete. La unidad es necesaria para cambiar nuestra patria, estés donde estés, porque aunque tú estés fuera del país, tienes limitaciones para relacionarte con tu país, tienes limitaciones para darle a tu familia recursos, porque lo que tú mandas se lo llevan ellos. En el cambio de billetes, en el cambio de esto, ellos están robándole a todos los cubanos que están fuera, le están robando para mantener el sistema genocida.
Únete, hermano, únete y apoya el movimiento José Martí. Únete.